Bien, gente, buen domingo para todos. Primer video del día. Acaba de empatar Independiente 1-1 con Lanús en un partido muy polémico en la Fortaleza. Un partido muy entretenido para el neutral, lógicamente. Acá con objetivos a favor del Granate. Vuelvo a grabar Independiente después de mucho tiempo. Como les conté en el vivo anterior, se me complicó el último mes hacer contenido. Dije, bueno, vamos a aprovechar que juega 15:30, Racing juega a las 8 y vamos a grabar al equipo de Bacari contra el Granate. Partido muy entretenido, muchísimas chances de gol. Las dos figuras terminan siendo los arqueros, termina siendo Lozada, termina siendo Rodrigo Rey. Y un partido con dos tiempos muy dispares. El primer tiempo Independiente jugó muy bien a la pelota, fue muy superior a Lanús. Es verdad que Rey lo sostuvo ante un remate de Bou, lo sostuvo ante Marcelino Moreno, estuvo atento en varios cruces. Pero Independiente, desde el juego colectivo, desde el buen partido para mí de Fernández Cedrés, desde el manejo del mediocampo, se hizo muy grande. No fue bueno el partido de Cardoso en Lanús, que para mí debió irse expulsado. Mal arbitraje de Rey Hilfer. Una vez más, pésimo los arbitrajes en el fútbol argentino. En este caso no creo que haya incidido en el resultado, porque para mí es penal de lo Mónaco. Pero sí ha dirigido un partido muy poco a la altura de las circunstancias, se lo coparon los jugadores, no tuvo personalidad. En el final para mí hay penal de Vera sobre el chico Aquino, que es otra de las figuras de la cancha, pero se sacó el quilombo de encima, no quiso revisar. Flojo lo del arbitraje. Que a Independiente lo perjudicó, no por el penal que reclamaban, creo que sobre Tarcia, no recuerdo bien ahora, sobre el cierre del partido, porque para mí no es penal, porque no lo llegan ni a sujetar, pero sí, por ejemplo, no lo expulsa Cardoso, fue permisivo en el primer tiempo con varias infracciones duras, de los jugadores de Lanús. No contempló de igual severidad las infracciones de un lado y del otro. La verdad es que ha sido muy flojo lo de Rey Hilfer, y es para revisar el arbitraje en Argentina, ¿no? Es para sentarlo a Beligoy y decirle: Fernandito querido, a ver cuando una puta vez en tu vida estás a la altura con los arbitrajes, porque la verdad que lo que haces en el fútbol argentino es desastroso, querido Beligoy. Antes de seguir con el análisis, gente, recuerden poner me gusta, recuerden suscribirse. Ni bien llegue el cilindro, grabaremos Racing contra Banfield. Bien, continuamos con el análisis Independiente 1, Lanús 1, Lanús 1, Independiente 1. Y decía que fueron dos tiempos dispares porque Independiente en los primeros 45 minutos mereció irse al descanso por más goles de diferencia. Si bien Rey fue importante, lo de Lozada fue descomunal, porque tapó un remate fuertísimo a Cedrés, le tapó otra pelota a Jiménez Rojas que marcaba el 2-0, bien anulado por mano, aunque Edul y compañía quieran decir que no, se la llevó con la mano. Y al sacar esa ventaja, el reglamento dice que ninguna jugada que termine en gol concedida por la mano debe anularse, o no debe convalidarse, mejor dicho. Así que bien anulado, pero se hizo eje del juego. Me gustó mucho el primer tiempo de Sporle, me gustó mucho también el primer tiempo de Galdames, que culmina un golazo. El primer gol de Independiente fue un golazo, fue realmente un golazo de Galdames, una jugada colectiva de 24 toques, si no me equivoco, que termina con ese desborde por izquierda, el centro del medio y la aparición del ex Vélez. Y Lanús que no hacía pie. Realmente no sigo la realidad del Granate, no les quiero mentir, no sigo la realidad del día a día de Lanús. Pero sí lo que es claro es que el equipo de Pellegrino tiene un poquito hinchado las pelotas a la gente. Porque iban 15 del primer tiempo y ya empezaron con él: hoy no podemos perder, movete Granate. Demasiada histeria. Que imagínense que está con el sonido de ambiente bajo y de todas maneras se escuchaba. Así que el presente de Lanús no parece ser el mejor, al menos del funcionamiento para el conjunto de Pellegrino, que tuvo en su primer marcador central. Tengo acá las formaciones porque no me quiero olvidar algunos nombres ya que no lo veo tan seguido. De Jesús es el que termina saliendo en el primer tiempo por izquierdos. Sí, Ronaldo de Jesús, que fue un desastre el primer marcador central, que perdió todos los duelos con Jiménez, que lo fue a buscar a cualquier lado de Hidalgo. Un espanto ese chico. Y sumado al mal partido de Cardoso y de Medina, que no recuperaba nunca la pelota, Independiente hacía lo que quería. Lo primero que le voy a valorar a Bacari como entrenador Independiente es que le ha vuelto, a mi pesar, ¿no? Lógico,
siempre claro del lado de donde hablo, le ha devuelto al rojo lo que es el sentido de competencia, le ha devuelto a Independiente lo que es ser un equipo vivo más allá del título. ¿Por qué digo que Independiente se lo empatan de verde? Por el penal que hace lo Mónaco. Y ahora voy a profundizar sobre ese penal. Hizo un equipo duro, que lógicamente en el segundo tiempo se quedó sin piernas por el desgaste hecho en la semana en la altura de Potosí y los quilombos que relató, por ejemplo, Lucas Entaisef, que han tenido para volver a Argentina. Pero Independiente es un equipo que es duro, es duro. La esperanza que tengo para que no sean campeón, el hincha del rojo sabrá entenderme con lo que lo digo, es que hay que verlo Independiente en playoff, ¿no? Porque una cosa es tener la simbiosis de ganar, tener la acumulación de buenos partidos que te lleva a un triunfo al otro, y después es sostenerlo en duelos donde te van a jugar más parecido como jugó el segundo tiempo Lanús que en los primeros 45 minutos. Pero claramente es el máximo o uno de los dos candidatos más grandes a ganar esta apertura 2025 por resultados, por juego y por presente, porque de hecho incluso más allá que no ligó para poder hacer el segundo gol, también ligó para no recibirlo, porque si bien Rey tuvo un gran partido, después hubo dos pelotas en la línea que sacó justito Independiente. Empezamos el desarrollo de los segundos 45 minutos, Lanús cambia, Lanús decide rotar la formación, decide alternar buenas y malas, decide sacarlo a Cardoso, a Medina, si no me equivoco, y ingresar el chico Aquino, lo saca al 2, a Ronaldo, y lo pone a izquierdos, y después hay una jugada que es clave en el partido antes del penal. ¿Qué es lo que pasa con Bou? Independiente había salido dormido en el segundo tiempo, Lanús buscaba empatarlo, una pelota larga que queda mal parado el Granate, Walter Bou vuelve a posición de lateral izquierdo, insólito, lo sigue a Hidalgo hasta el final, y cuando el pibe quiere patear al arco, se le interpone, le puntea la pelota e Hidalgo lo lesiona. 2 minutos después sale, después de una muy buena tajada del Rey, sale Bou, ingresa Carrera, y Carrera le dio otro circuito al partido. Aquí no fue unas figuras, pero Carrera le dio una dinámica que Lanús no venía teniendo. Y la primera pelota que toca Cabrera es del penal. Lanús tiene algo que es, y hoy quedó muy evidenciado, que es dependencia de Marcelino Moreno. Marcelino Moreno es un jugador que es fantástico. Tiene 1 contra 1, es rápido, va al frente, toca, distribuye. Un jugador notable, Marcelino Moreno. Ojalá Racing lo traiga en junio. Y en el primer tiempo varias veces le había seguido al Granate la posibilidad de empatarlo, pero sus compañeros no pudieron hacerlo o Rey le había ahogado el gol. Había combinado bien con Salvio, buen nivel de Salvio, demostrando que es un buen jugador de fútbol el Toto Salvio, más allá de que en Boca no estuvo demasiado a la altura. Y la jugada del penal es muy verde de Lo Mónaco. Lo Mónaco es un jugador que no suele fallar y es un jugador que no suele tener estos errores. Y voy a explicar por qué. No fue un buen partido de Lo Mónaco, no ha sido un buen partido defensivo de Independiente, le ha costado como 6 y le ha costado como 2 hasta la lesión de Paredes, después entró Valdés y volvió a su posición habitual. Y en la jugada del gol, de la jugada del penal, es un penal que es polémico. ¿Es penal? Para mí sí. Voy a explicar por qué. En primer lugar, porque le pone la mano en la espalda y después medio que lo apoya, le hace la apoyadita del boliche y lo termina derrumbando a Marcelo Moreno. También hay una gran viveza de Moreno en frenarse a la carrera y hacer que Lo Mónaco le convierta el penal. ¿Por qué es de verde? Porque Lo Mónaco en ningún momento tiene que ir los brazos arriba. Lo Mónaco tendría que marcarlo así y de esa manera evitar el contacto y de esa manera no era penal. La posición y el cuerpo de Lo Mónaco para mí termina generando. Es un penal que es no cobrable, total. Esa jugada que si las cobras y no las cobras, está bien por parte de Rey Hilfer, que insisto, tuvo un muy mal partido. Para mí sí es penal, pateó muy bien Salvio, Rey adivinó la punta y fue el 1-1. Y ahí se quebró el partido. Lanús jugó mejor esa media hora final, sufrió un par de embates, de hecho Lozada sacó 2 pelotas muy buenas, las 2 creo que fueron a Loyola. Loyola entró muy bien, y Bacari lo supo ver, cambió un poco la mitad de la cancha y Loyola entró fresquísimo. En el medio Cardoso debió irse expulsado en Lanús y Pellegrino lo entendió bien y por eso lo reemplaza. Pero después del 1-1 Lanús quebró la mentalidad Independiente, aprovechó el cansancio físico y tuvo varias chances para ponerse 2-1 que evitó Rey y también lo evitaron con 2 o 3 despejes defectuosos para que no terminen convirtiendo, pero fue un buen partido en líneas generales, bien jugado a la pelota.
Lo Mónaco estuvo tardío, lo Mónaco estuvo a destiempo hoy, no fue un buen partido del mejor o de los mejores jugadores que tiene Independiente constantemente bajo las órdenes de Bacari. Y luego pasan dos polémicas. Tiro libre bombeado, la peina uno, pica Tarsia, cae en el área, insisto, creo que es Tarsia, no la volví a ver. Y para mí voy a explicar por qué no es penal. La sujeción que le hace el jugador de Lanús es muy menor para que se caiga. No es penal bajo ningún concepto. Es verdad que se cobró el primero, podría haberlo cobrado, pero en esta creo que acierta Ray Hilfer. La verdad que le voy a pedir a Esteban Edul que cada vez que relate Independiente lo comente, aclare que lo hace desde el lado de Infierno Rojo o que lo hace como Rojos de Pasión, que es una partidaria, porque se puso como loca con la jugada del penal. ¿Cómo lo quita? Se puso Esteban Edul, perdón, Gastón me viene el subconsciente. Y después cae la jugada de Aquino. Aquino es un jugador que es interesantísimo. Tiene 1 contra 1, gambetea, patea bien al arco. Lo vi pocos partidos, pero con verlo en características te das cuenta que es un jugador diferente. Entra al área, lo saca a pasear a lo Mónaco, porque lo sacó a pasear, lo sacó de la correa. Y cuando engancha para rematar, para mí Vera se lo lleva puesto Aquino. Se lo lleva puesto. Lo cabalga de atrás, le mete la mano en el hombro, cae al piso y para mí es penal. Creo que Ray Hilfer no lo cobra porque no estaba seguro que no era penal la que no les hacía una favor Independiente. Entonces se saca el quilombo de encima, ya terminaba el partido, era la última chance. Y si lo cobraba iba a estar en el foco de la tormenta. Iba a aparecer en la tapa de todos los diarios, editoriales en los mediodías de Radio La Red, editorial mañana de Lucas González 10 en CEF. Con lo cual, el tipo dijo, quiero salir y por lo menos que me puteen lo menos posible, y para mí por eso no cobra penal, aunque era penal. Independiente está clasificado entre los 8, deberá definir la posición. Hoy Racing tiene que ganar para también estar en la misma situación. Y el desafío es la Copa Sudamericana, y veremos cómo encara estos dos partidos por el desgaste físico del día martes y por el desgaste físico del partido de hoy, más allá de haber rotado. Da la sensación que hay jugadores que deben ser suplentes. Para mí Marcone debe ser suplente de Fernández Cedrés o de Galdames. Juega mejor Independiente ahí, está mejor, más presente. Y Marcone cuando ingresa como hoy en el segundo tiempo es más prolijo, distribuye mejor la pelota, cambia de frente, le pone otro ritmo. Independiente necesita de Loyola en cancha. Loyola es un jugador que es insustituible para el rojo. Para mí es el mejor jugador Independiente, Loyola. Y Cabral es distinto. Cabral con 2 o 3 pinceladas termina clarificando los ataques y es un delantero que es muy bueno. Gente, hasta acá el análisis. Les mando un abrazo grande. Nos encontramos a partir de las 10 de la noche con lo que será el final del partido entre Racing y Banfield. Ojalá sea con triunfo de la Academia por sobre el taladro y de esa manera acomodarnos en la tabla, ya que quedaríamos a un punto de Barraca Central. Abrazo grande para todos.